A continuación vamos a hacer la pregunta 4 de la opción B correspondiente al modelo de física de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: un rayo de luz monocromático que se propaga por el medio 1 de índice de refracción N1 igual a 1,6 con una longitud de onda de 460 nanómetros incide sobre la superficie de separación con el medio 2 de índice de refracción N2 igual a 1,4. A. Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la luz cuando se propaga en el segundo medio. B. Tras este segundo medio, la luz llega a un tercer medio de índice de refracción N3 igual a 1,2. Determine el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie de separación entre los medios 1 y 2 para que, al llegar a la superficie de separación entre los medios 2 y 3, se inicie el fenómeno de la reflexión total. Explique en qué consiste este fenómeno. Como dato nos dan la velocidad de la luz en el vacío c igual a 3 por 10 a la 8 metros partido de segundo. Bien, pues aquí tenemos nuestro rayo de luz propagándose por el medio 1 de índice de refracción 1,6 y longitud de onda en dicho medio de 460 nanómetros. Y llega a la superficie de separación con otro medio 2, con lo que en ese momento parte del rayo se reflejará con un ángulo igual que el de incidencia y parte del rayo se refractará pasando al medio 2. Con todo esto, en el primer apartado nos piden que calculemos tanto la frecuencia como la longitud de onda en este medio 2. Pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la frecuencia es independiente del medio en el que estemos. Por lo tanto, la frecuencia en el medio 2 va a ser igual a la frecuencia que tengamos en el medio 1. Además conocemos que el índice de refracción en un medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en dicho medio. La velocidad de propagación, a su vez, es el producto entre la longitud de onda y la frecuencia en ese medio, por lo que, como ya tenemos el índice de refracción en el medio 1, tenemos el dato de la velocidad de la luz en el vacío y de la longitud de onda en ese medio 1, podemos despejar la frecuencia, pues lo hacemos. F1 será igual. La intercambiamos con la N1, es decir, pasamos la F1 aquí, la N1 aquí, y me quedará como C lambda 1 por N1. Sustituimos los datos que conocemos. C era 3 por 10 a la 8. Lambda 1 la tendré que pasar a metros, 460, entonces por 10 a la menos 9 metros, y por el índice de refracción 1, que es 1,6. Pues hacemos esta operación en un momento. 3 por 10 a la 8 partido de 460 por 10 a la menos 9 y por 1,6. Y me sale 4,08 aproximadamente por 10 a la 14. Recordad que la frecuencia se mide en hercios o segundos a la menos 1. Pues así ya tenemos la frecuencia 2 que nos están pidiendo. Como hemos dicho que es independiente del medio, pues F2 también será 4,08 por 10 a la 14 hercios. Bien. Nos piden también la longitud de onda en ese segundo medio. Pues bueno, hacemos algo similar. N2 sabemos entonces que será C partido de V2. Y V2 será longitud de onda en ese medio por frecuencia en ese medio. Pues ahora lo que vamos a despejar es la longitud de onda 2 que nos piden. Hacemos como antes. Va a ser C, N2, F2. Sustituimos. C es 3, 10 a la 8. N2 1,4, F2 recién calculada 408, 10 a la 14. Lo efectuamos. 3 por 10 a la 8 partido de 1,4 por 4,08 por 10 a la 14. Y me queda 5,25, 10 a la menos 7 metros. Que eso, os lo voy a poner aquí,
Si lo pasamos a nanómetros, sabemos que es 10 a la menos 9, pues es aproximadamente 525 nanómetros. Y con esto ya tendríais terminado el primer apartado. En el segundo apartado nos piden el ángulo de incidencia I1 mínimo para que se produzca la reflexión total entre los medios 2 y 3 y que expliquemos un poquillo ese fenómeno. Pues vamos a empezar por esto último, una pequeña explicación de lo que es la reflexión total. Vamos a ver. Primero os lo digo un poco por encima y luego ya os doy una definición más exacta. Imaginaos pues que tenemos aquí dos medios de índices de refracción, lo voy a llamar NI de N de incidencia, NR, N refracción. Tenemos un rayo que incide sobre la superficie de separación de los dos medios. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Siempre que incidimos sobre la superficie de separación de dos medios, parte del rayo se refleja con un ángulo que es exactamente igual a ese ángulo de incidencia y parte se refracta. Pero existe un ángulo de incidencia llamado ángulo límite a partir del cual ese ángulo de refracción es de 90 grados. Me explico. Es como si el rayo se quedase confinado en el primero de los medios, que no pasase nunca al segundo. Hemos visto aquí, en este dibujo, sí que tenemos ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Aquí ha pasado al otro medio, pero claro, si este ángulo se abre tanto que es de 90, la refracción sería de este tipo y por lo tanto el rayo nunca llegaría a pasar a ese segundo medio, quedaría confinado en el primero. ¿Cómo podríamos calcular ese ángulo crítico o ángulo límite? Pues muy sencillo, aplicando la ley de Snell, que nos dice índice de refracción seno del ángulo de incidencia es igual a índice de refracción en el segundo medio seno del ángulo de refracción. Ese ángulo límite lo vamos a llamar L. Y hemos dicho que, claro, si se produce el fenómeno de reflexión total, el ángulo de refracción es de 90. Y el seno de 90 es 1, por lo que me queda esta expresión. Y de aquí podremos sacar ese ángulo límite. Despejamos el seno de dicho ángulo. Y así L será el arco seno de NR entre NI. Fijaos en este cociente. Sabemos que el seno, como el ángulo de incidencia va a estar entre 0 y 90, ese valor del seno estará comprendido entre 0 y 1. No puede superar 1. Por lo tanto, NR tendrá que ser menor que NI. Es decir, el índice de refracción del segundo medio siempre tiene que ser menor que el del primer medio. Si no, no se podrá producir el fenómeno de reflexión total. En nuestro ejercicio nos preguntan por el I1 mínimo para que se produzca reflexión total entre los medios 2 y 3, es decir, al llegar aquí. El camino del rayo entonces vendrá de el medio 1, llegará a la superficie de separación entre 1 y 2, se refractará hasta llegar a la superficie de separación entre 2 y 3 y aquí se tiene que producir el fenómeno de reflexión total, es decir, este rayo no llegará a pasar al tercer medio. Me explico. Al llegar aquí se producirá el fenómeno de reflexión total y este rayo no llegará a pasar al tercer medio. Es decir, ese ángulo de refracción será de 90 grados. Pues vamos a hacer los cálculos correspondientes. Empezamos aquí.
que es donde se produce la reflexión total. Aplicamos la ley de Snell, como hemos visto, y calculamos el ángulo límite. Ese ángulo límite entre las superficies de separación de los medios 2 y 3 será seno de L será entonces igual a N3 entre N2, es decir, 1,2 entre 1,4. Lo calculamos, nos sale 0,8571, por lo que el ángulo límite entre estas superficies va a ser el arcoseno, entre estos medios en la superficie de separación entre ambos va a ser el arcoseno de 0,8571. Lo hacemos y me sale aproximadamente 59 grados. Bien. En el dibujo, este ángulo de 59 entonces será este ángulo que os estoy señalando aquí. Este será el ángulo límite calculado. Y por geometría, como estas dos líneas son paralelas, este ángulo L va a ser igual que este que tenemos ahí denominado como R2. Pues ahora aplicamos la ley de Snell a la superficie de separación entre 1 y 2. N1 seno de incidencia 1 será igual a N2 seno de refracción 2. Y eso nos va a permitir el ángulo que nos están preguntando en el apartado. Seno de I1 entonces será N2 seno R2 partido de N1. N2 es 1,4, seno de R2, seno de 59, N1, 1,6. Pues hacemos esa operación, 1,4 por seno de 59 partido de 1,6. Nos sale 0,75. Pues despejamos ese ángulo de incidencia. Va a ser el arcoseno de 0,75. Lo hacemos y nos sale 48,59 grados. Si lo queréis poner grados, minutos y segundos, pues son 48 grados, 35 minutos, 32 segundos. Bueno. Con esto habríais respondido a la pregunta y solo nos quedaría por dar una definición más concreta de lo que es el fenómeno de reflexión total. Ya hemos hecho aquí una pequeña introducción y ahora vamos a definirlo más concretamente. Podemos definir reflexión total como el fenómeno por el cual la luz que llega a la superficie de separación entre dos medios no es capaz de atravesarla reflejándose completamente. Esto solo sucede cuando el ángulo de incidencia de la luz sobre dicha superficie de separación es mayor o igual que el denominado ángulo límite, que no es otra cosa que el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90 grados. Para que se pueda dar este fenómeno, el índice de refracción del medio de incidencia siempre tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio donde se refracta. Y con esto ya tendríais terminado completamente el ejercicio.